Hey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hoy en Hablarlo nos encontramos en cabina Heidi Díaz y Sara Hoyos. ¿Qué pasó la semana pasada? la semana pasada se cumplió un año del inicio del genocidio en Gaza. Se anunciaron los ganadores del Premio Nobel y la Comisión Nacional Electoral aprobó una investigación a la campaña presidencial de Petro por violar topes electorales. Sí, pero hoy hablaremos de la reforma laboral a propósito del debate de este 7 de octubre en la Cámara de Representantes, en donde hubo avances significativos en la aprobación de artículos, lo que deja apenas 13 artículos pendientes por discusión para su aprobación o eliminación. Entre los artículos aprobados está el 18, que permite a los trabajadores acceder a licencias médicas justificadas, entre las cuales se contempla diagnósticos menstruales incapacitantes como la dismenorrea y la endometriosis. También entre estos artículos se encuentra el aumento gradual de los recargos dominicales. Hasta ahora hay 53 artículos aprobados en la Cámara. El miércoles 16 de octubre se debatirá el último bloque de artículos para pasar al Senado de la República. Mientras tanto, para hablar sobre la reforma laboral, hoy nos encontramos con Carlos Julio Díaz Lotero, exdirector de la Escuela Nacional Sindical, asesador de Uniglobal Unión y expresidente de Club Antioquia, actualmente vocero. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento de acompañarlas en el programa. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Carlos, ¿por qué surge la necesidad de crear una reforma laboral? Bueno, la reforma laboral tiene, primero fue una promesa de campaña del presidente Petro. Después de más de 30 años de hacer reformas laborales en Colombia regresivas, donde venían recortando derechos y garantías sindicales, con el argumento de que ello era necesario para generar empleo y reducir la informalidad laboral, algo que no se cumplió. Las cifras del DANE demuestran que las reformas laborales que se inició con la Ley 50 del 90 y las que siguieron no tuvieron ningún impacto en la generación de empleo ni en la reducción de la informalidad laboral. Entonces, esa estrategia fracasó. De hecho, la Ley 789, que eliminó los recargos nocturnos que se intentan recuperar, hablaba de que si la ley no funcionaba había que restablecer los derechos perdidos. Entonces, creo que básicamente tiene que ver con que el presidente Petro hizo esa propuesta como candidato, intenta cumplir lo que le prometió a los trabajadores, y la idea es como recuperar derechos para dignificar un poco el trabajo en Colombia, que la verdad está bastante precarizado, tanto para el sector formal y mucho más para el sector excluido de la formalidad, que son los trabajadores que están en lo que llaman hoy la economía del rebusque, el cuenta propia, que no tiene vínculo a la seguridad social, que nunca se va a pensionar, que no tiene una EPS, no tiene seguridad en el trabajo. Todo ello pues hace parte como de un tema de progresividad de derechos, que es un tema pues que está en coherencia con los principios de la OIT y los compromisos internacionales que ha firmado el país. Sí, total. Referente a los gobiernos anteriores en los que se fue recortando derechos, ¿qué consecuencias tuvieron las modificaciones hechas durante el primer gobierno de Álvaro Uribe al Código Sustantivo del Trabajo? Bueno, primero que la reforma laboral de Uribe acabó con algo que era como dominante en el país en el tema laboral, y era el contrato de trabajo a término indefinido. Normalmente cuando uno tenía un vínculo laboral, la mayoría de la gente en Colombia tenía vínculos laborales indefinidos, pues con cierta estabilidad en el empleo. La reforma laboral de Uribe, la Ley 50 del 90, introdujo la temporalidad, digamos, acabó con el vínculo laboral estable de largo plazo y creó contratos a corto plazo, fijos, las empresas de servicio temporal, y en general pues introdujo lo que se llama la flexibilidad laboral, un trabajo muy flexible, donde también se recortaron algunos derechos sindicales en materia de protección de fueros, y también se crearon pues todas estas figuras que hoy predominan, digamos, en los vínculos laborales, que es básicamente los empleos tercerizados.
A propósito de esos contratos a término indefinido que comentas, uno de los artículos más criticados por los gremios empresariales ha sido el artículo 5, que precisamente busca estandarizar el contrato a término indefinido como el más regular en Colombia. ¿Crees que esta estandarización podría tener consecuencias y generar desempleo o congelar la oferta de trabajo? Los empresarios en general se han opuesto a la reforma laboral con dos argumentos. Uno, primero, que no genera empleo, que va a generar desempleo y por tanto más informalidad laboral. Me parece que antes de las reformas laborales que iniciaron con la Ley 50 del 90, las empresas funcionaban, pues con empleo más estable, con sindicatos mucho más organizados, con los recargos nocturnos que hoy ya no tenemos. Entonces creo que muchos de los derechos que hoy se intentan recuperar se perdieron y antes las empresas funcionaban. Entonces decir que se van a cerrar las empresas, se van a quebrar, no tiene sentido, porque entonces cómo funcionaban antes quedaban esos derechos que hoy se quieren recuperar y eso que parcialmente, no en su totalidad. Entonces creo que lo que se propone en la reforma es que el contrato de trabajo sea coherente con, digamos, el sentido del empleo. Si uno está en una empresa con un empleo que tiene vocación de permanencia, que está como en la parte misional, digamos, de la empresa, ese vínculo laboral debe ser indefinido. Pero si usted lo contratan para algo temporal, digamos, para pintar una pared, para arreglar un equipo, pues el contrato será temporal. O si lo requieren para un pico de producción, digamos que va a haber ventas más en diciembre, entonces lo contratan a término fijo porque hay una particularidad. Entonces yo creo que la idea es que los contratos de trabajo estén relacionados con, digamos, el sentido de permanencia del trabajador. Si es de largo plazo, si es de permanencia a largo plazo, debería ser indefinido. Si es una labor corta, que tiene un límite en el tiempo, concreta, contrato a término fijo. Entonces yo creo que la idea es un poco que la contratación se ajuste a las realidades laborales y no se utilice un contrato a término fijo para una labor que tiene vocación de permanencia. Entonces yo creo que es un poco también darle a la gente expectativas en su vida, porque es que el trabajo, además de ser un medio de vida, te permite también tener un sentido de vida y uno puede hacer planes de vida. Si usted no tiene un contrato de trabajo que tenga continuidad en el tiempo, uno no puede hacer un plan de vida. Pues, es decir, el trabajo te permite tener un proyecto de vida, pero cuando hay contratos indefinidos a largo plazo, pero la idea es un poco que el trabajo recupere un poco el sentido que tuvo en el pasado, de uno tener, digamos, una visión de futuro, de voy a comprar una casa, voy a casarme, tener una familia. Hoy no se puede hacer eso porque hoy yo estoy trabajando y no sé si ya mañana no estoy. Entonces yo creo que eso es un poco también de acabar con la incertidumbre que genera hoy las políticas laborales que hay en el país. Sí. Carlos, entonces sobre esto, ¿por qué hay tanta oposición con esta reforma y varios de sus artículos? Pues hay oposición, primero porque yo creo que hay un fondo, primero es ideológico, hay un tema de la ideología, de las teorías económicas, digamos, neoclásicas, neoliberales, que parten del supuesto de que el empleo es un tema producto de la baja remuneración, incluso es un concepto hasta mercantilista, porque el concepto del trabajo como mercancía se presume que si el salario, que es el precio de la mercancía, y yo bajo el salario, va a haber más empleo, es decir, se compra más la mercancía de trabajo. Entonces hay un concepto filosófico de los teóricos dominantes en las políticas públicas que creen que el trabajo hay que precarizarlo para que haya empleo. Y lo otro que obviamente también para sectores empresariales es una ganancia económica. Digamos, si yo pago menos, gano más plata. Entonces también es una forma de generar desequilibrio social. Es decir, las reformas laborales han generado mayores desigualdades sociales porque la riqueza se ha concentrado más en el capital y el trabajador ha perdido participación en el ingreso nacional. Digamos, los salarios vienen perdiendo participación en el ingreso nacional. Si uno va, por ejemplo, a un país como Brasil, más del 50%, digamos, los salarios participan con más del 50% en el ingreso nacional. En Colombia estamos en el 30%. Entonces,
los salarios tienen muy poco peso, digamos, en la riqueza. De la riqueza que se crea, solamente de cada 100 pesos, 30 van a los trabajadores. En Brasil va 50, en Europa 70. Entonces creo que es un tema también de justicia social, pues de tener una mayor equidad, una política redistributiva del ingreso y de la riqueza, que es un poco hacerlo a través de los salarios. Carlos, con respecto a eso, bajo tu experiencia, ¿hay algunos aspectos del mundo laboral en Colombia que son necesarios para dignificar el ambiente laboral de los trabajadores que no se estén tomando en cuenta en esta reforma? Yo creo que la reforma intenta recuperar derechos perdidos, pero no lo recupera en un 100%, pero lo recupera parcialmente. Obviamente uno desearía más, pero lamentablemente la correlación de fuerzas no da en el Congreso para tener una reforma en la perspectiva que se tenía. Por ejemplo, la reforma laboral tiene 3 grandes bloques. Uno era como el bloque filosófico de principios que desarrollaba el artículo 53 de la Carta Política, que es lo del Estatuto del Trabajo. Eso no se desarrolló, pues quedó ahí medio mencionado, pero no tuvo ningún desarrollo. El otro es el derecho, el componente del derecho individual, que es lo que se está hoy debatiendo en el Congreso, lo que ustedes hacían referencia, y el otro era el componente del derecho colectivo, de las libertades sindicales. Ese componente lo eliminaron de la reforma, que para mí era el más importante, porque el derecho sindical de negociación colectiva es un derecho procedimental, que es más importante que los derechos sustantivos, porque los sindicatos vía negociación colectiva pueden mejorar derechos que hay en la ley, pueden crear derechos que no hay en la ley, pueden ampliar derechos. Entonces yo creo que el tema de las libertades sindicales es lamentable que se haya, digamos, erradicado, digamos, de la reforma laboral, y solamente estamos discutiendo el tema de la parte individual, del derecho individual. Entonces yo creo que, y en la parte del derecho individual hay temas que incluso ahora mencionabas que se han caído algunos artículos. Uno de ellos tiene que ver con la tabla de despido sin justa causa, pues que se intentaba, se recortó mucho con reformas laborales anteriores, se pensaba recuperar parte de eso y eso ya lo tumbó el Congreso. Entonces yo creo que hay temas pues que, y por ejemplo el caso de los vigilantes, que también se pensaba ampliar 3 días más sus vacaciones, también se cayó. Entonces yo creo que de todas formas la reforma laboral hay que ser pues como realista. Una cosa es el ideal que uno piensa que debería ser un estatuto del trabajo en Colombia, unas normas laborales, y otra cosa lo que políticamente es viable. Y lo que políticamente es viable es lo que está pasando en el Congreso hoy. Entonces yo creo que vamos a tener una reforma laboral muy mutilada frente a las aspiraciones del sindicalismo y obviamente del mismo gobierno. Pero bueno, eso es lo que la realidad política nos dio. Pues no hay mayorías en el Congreso y lo que salga, pues así sea recortado, será un avance porque estamos tan mal que cualquier cosa que consigamos bienvenida. Sí, y sobre esta misma línea, ¿encuentras aspectos de la reforma que por el contrario vulneren o puedan estar en contra o atentar con los derechos de los trabajadores y la dignidad laboral? No, al contrario, la reforma laboral es una reforma que tiene un enfoque progresivo, pues, sí, de mejora de derechos. Entonces creo que la reforma en todos los sentidos tiene avances, pero obviamente han tenido que hacer concesiones en muchos puntos y su redacción pues de todas formas no queda como uno lo desearía. Por ejemplo, el caso de plataformas digitales, que es un caso muy emblemático del mundo laboral, no solamente de Colombia, sino de todos los países, que son trabajadores que no tienen seguridad social, no saben quién es el patrono. Uno observa cada rato accidentes de muchachos que van en bicicleta, quedan inválidos, nadie responde. Entonces yo creo que la pelea es que ese sea un trabajo subordinado, pero no se logró. Ahí se logró que puede ser subordinado o puede ser independiente. Entonces yo creo que esos son temas pues que por lo menos hay avances, pero obviamente lo ideal es que el trabajo, cuando uno le presta servicios a otros, sea un trabajo dependiente, un trabajo subordinado, pero aquí un trabajo subordinado se presenta también como en parte como independiente. Pues yo soy un trabajador independiente cuando yo trabajo para otra persona. Entonces yo creo que hay cosas por mejorar, pero creo que lo que se está pactando hasta el momento pues es lo que es posible. Y yo creo que más o menos pues las cosas nos
quedan como se planteó inicialmente, pero bueno, hay ajustes a cada artículo. Algunos se han derogado, vendrán otros muy duros. Por ejemplo, yo creo que que tiene que ver con los jóvenes, que es el contrato de aprendizaje, porque el contrato de aprendizaje lo deslaboralizó la ley 789 y lo que se busca es volverlo a laboralizar. Entonces, y eso es un tema de jóvenes, pues de reconocer un poco el futuro del país. Eso también va a ser una peleadura, pues hay muchas presiones para que eso no se dé, y lo mismo el contrato agrícola, el jornal agrícola, pues ahí también hay muchas pugnas, que hay mucha informalidad en el sector rural, creo que la informalidad es más del 80% en el sector rural, y se trata un poquito como de buscar que el empleo se formalice, que tenga cierto sentido de vínculo a la seguridad social, que uno pues algún día tenga la aspiración de pensionarse. Esos son pues como los temas que se busca con la reforma. Ahora mencionabas la formalización del trabajo rural. ¿Qué dice la reforma sobre ese tipo de trabajo? Bueno, en el sector rural, exceptuando, digamos, las empresas agroindustriales de exportación, digamos, banano, azúcar, que tienen empleo formal, la mayoría del empleo en el sector rural es informal, que son trabajadores que trabajan por jornales, por días, por horas, no tienen seguridad social, no tienen ingresos superiores al mínimo. Entonces, lo que se busca es que el jornal agropecuario se formalice, pues, que tenga un vínculo a la seguridad social, que tenga por lo menos un mínimo, que tenga también garantías asociativas. Entonces, esos son los temas que busca, digamos, la reforma en materia de formalización del empleo rural, que es el más informal digamos, del país. La mayoría, en Colombia la informalidad es el 56%, por decir algo, pero en el sector rural es el 80%, en las áreas urbanas el 45, 46%. Entonces, es un sector que tiene, la mayoría de los empleos están en la informalidad, entonces lo que se busca es que ese trabajo se formalice, y la formalización se asocia pues a un reconocimiento fundamentalmente de vínculo a la seguridad social. Otro gremio que obtuvo avances en el reconocimiento de sus derechos laborales fueron los trabajadores que realizan labores domésticas. En el artículo encargado de abordar este tipo de trabajos, se reconoce básicamente que una persona que vaya a llevar a cabo una labor doméstica debe tener un contrato de trabajo fijo, escrito y registrado, así como el reconocimiento de un salario mínimo vigente. ¿Qué otras implicaciones hay? ¿Qué otras implicaciones hay en la aprobación de este artículo para los trabajadores en labores domésticas? Bueno, esa es una figura que no tiene ningún impacto, digamos, en la economía empresarial, digamos, porque es más que todo en las economías familiares. Y por eso creo que no ha habido como mucha resistencia con estos desarrollos. Y más que Colombia ha ratificado pues, los convenios internacionales que le dan como al trabajador, al trabajo doméstico, cierto estatus de dignidad. Entonces lo que se busca es que en Colombia el empleo doméstico, el trabajo doméstico, es un empleo que más o menos es el 6% de la ocupación. La mayoría son mujeres, trabajo totalmente feminizado, trabajan labores del hogar, haciendo limpieza, aseo, lo que cocina, cuidado de niños. Hay algunos hombres, pero muy pocos, como conductores, jardineros, pero fundamentalmente es un sector donde fundamentalmente el 99% son mujeres. Y a la mayoría de ellas, lamentablemente, no se les reconoce el mínimo legal, no se les afilia la seguridad social, hay problemas de acoso laboral, sexual. Entonces son mujeres muy desamparadas, porque el Ministerio de Trabajo no tiene como la capacidad tampoco de hacerle seguimiento a cada unidad familiar que contrata el trabajo doméstico. Entonces lo que se busca es que sea un contrato que el Ministerio pueda hacerle más seguimiento, por eso es su registro, digamos, en el Ministerio, y lo que se busca es que sea un trabajo vinculado a la seguridad social, que sea a las cajas de compensación, e incluso se está hablando también de la posibilidad que sea un trabajo que tenga posibilidades asociativas, digamos, de negociación colectiva, que creen sus sindicatos. De hecho, hay sindicatos en el sector pues, que se han creado todavía muy pequeños y muy minoritarios, pero yo creo que es un tema pues, de darle el mismo estatus. Digamos, el trabajo doméstico tiene los mismos derechos porque incluso llegó a tener
menos derechos que el resto de trabajadores, no le daban primas y progresivamente fueron como igualándose. Hoy están en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que esto es un tema también de las familias, especialmente familias medias de clases altas, que también tengan una responsabilidad social frente al país. Lamentablemente también hay mucho abuso aprovechándose del el trabajo migrante de las mujeres venezolanas que también por situaciones de condiciones y de pobreza extrema a veces trabajan por menos. Entonces creo que también hay mucho abuso de la mujer migrante en el país que está en labores domésticas y creo que lo que se busca es proteger el trabajo migrante, por ejemplo, que no tiene protección en el país y casi ningún país protege el trabajo migrante. Entonces yo creo que esos son temas pues, que son muy sensibles socialmente, pero que lamentablemente, pues, obviamente, pues, uno, pues, como a mí me ha tocado, pues, contratar en mi casa, pues, una trabajadora doméstica. Y uno sabe que son seres humanos, que tienen también hijos, tienen familias, tienen que pagar arriendo. Y obviamente uno tiene que pagar lo justo, pues, lo que se merece, lo que manda la ley. Mínimo lo que dice la ley. Ojalá uno pudiera pagarle un poco más, pero yo creo que eso es un tema de lo que se busca es dignificar esa función social que es muy importante, porque ustedes que son mujeres saben que el trabajo del hogar es duro. Pues yo a veces pues en la casa también apoyo a uno y el trabajo, pues incluso algunas veces se considera que no es trabajo, pero el trabajo del hogar es muy pesado. Es decir, uno cuidar una casa, lavar, limpiar, barrer, lavar platos, planchar, cocinar. Es decir, eso son labores muy pesadas y todas descansan en las mujeres y el trabajo doméstico ayuda un poco a aliviar esa carga y yo creo que es un justo reconocimiento a la labor que ellas hacen por el país. Carlos, entonces, frente a todo lo anterior que hemos mencionado, ¿podemos considerar que como está estructurada la reforma, beneficia al empleado o al empleador? Vea, la reforma laboral se ha criticado por los empleadores porque supuestamente aumenta los costos laborales. Pero los salarios, digamos, los derechos laborales y los salarios, los ingresos, sus primas, horas extras, eso hace parte de una remuneración y tiene dos dimensiones. A veces solamente el empleador ve una dimensión. La remuneración al trabajo es un costo en la producción, digamos, en los costos de producción, hace parte de los costos de producción, digamos, el costo laboral. Pero la remuneración al trabajo, además de ser un costo, es fuente de demanda en la economía. Es decir, lo que permite que la economía se mueva es el ingreso del trabajador. Entonces, si yo le recorto al trabajador ingresos, que para yo ganar más plata, para yo producir a un costo más bajo, me pego un tiro en el pie, porque cuando yo le recorto al trabajador el ingreso, lo que hago es contraer la demanda agregada en la economía. ¿Y qué pasa? No hay a quien venderle. Entonces, si yo produzco, pero no hay quien compre, la economía no se mueve. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, es un error, porque el empresario es microeconómico. Pues ve mi negocio, pero no ve el impacto que tiene en la sociedad tener una buena remuneración. ¿Sí? Que al empleador, si le paga mejor al trabajador, al empleador le va mucho mejor. Sí. Y lo otro es que los costos laborales, con el estudio que hizo la encargada, digamos, de coordinar el debate en Cámara, que es la representante María Fernanda Carrascal, los cálculos que ha hecho es que los costos laborales se incrementan en 4%. Pero si en Colombia de los costos de producción, digamos que los costos de producción fueran 100, los costos laborales son 30 en promedio. Hay empresas que es el 5, 6%, otras que puede ser el 40%, pero digamos el promedio es un 30%. Si eso crece 4%, el incremento en los costos de producción es el 1%, 1,2%. 4 por 30% da 1,2%. Entonces, el incremento de los costos de producción por la reforma laboral, y eso que ya ahora que se recortó es mucho menos, es el 1,2%. Ahora, ¿qué pasa con ese incremento de costos? Porque eso también hay que darle otra mirada. Cuando se incrementan en los costos en un 1%, el empresario puede hacer tres cosas. Uno, puede asumir ese costo, digamos, a su margen de ganancia, y no tiene ningún impacto en el precio final. Lo segundo, yo puedo trasladarle eso al consumidor y tiene un incremento.
pues de un 1,2%. O yo puedo dividir mitad para allá y mitad para acá. Entonces aumento solamente 0,6. Entonces la reforma laboral no tiene un peso muy importante en el incremento de costos de producción. Pero lo otro es que también la clave para poder mejorar salarios y que los empresarios ganen más, porque es posible que paguen mejores salarios y ganen más, es lo que se llama productividad, a través de tecnología, mayor eficiencia, un trabajador más motivado, que yo lo trate bien. Hay muchas figuras, digamos, para uno mejorar la productividad del trabajo. Entonces yo creo que el trabajo, si mejora en productividad, eso significa que se produce más con menos tiempo. Entonces la idea es que en la historia se ha demostrado que se pueden pagar buenos salarios, el empleador gana más todavía y la economía funciona muy bien. Entonces yo creo que el tema también de los costos de producción es un tema también, y de los costos laborales es un tema relativo. Eso también tiene mucho que ver con el tema de tecnología, de infraestructura, y hay otras variables, ¿cierto? Pero yo creo que son temas también que no son fijos ni que están anclados a una historia y que eso no cambia. Yo creo que esos son temas también dinámicos y que es posible tener trabajadores bien remunerados y que las empresas tengan costos laborales muy bajos. Listo, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros para hablar con la reforma laboral en Háblalo. Bueno, gracias por la invitación y en cualquier momento pues, que necesiten ampliar cosas nuevas que surjan, pues aquí estaremos. Hoy, Háblalo. Este es un podcast de La Urbe, grabados en Tietos Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_al piso en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de La Urbe.